La Diputación ya hemos trasladado nuestras condolencias, estamos en contacto con el área de protocolo de la Generalitat Valenciana, acudiremos mañana a la Capilla Ardiente, que ya se nos ha anunciado que se va a poner. Yo básicamente pondrá pues una de las figuras más importantes de la investigación y de la cultura de la Comunidad Valenciana en el siglo XX y en el siglo XXI. Pocas personas han podido tener el prestigio, la representatividad y el cariño por nuestra comunidad cuando Santiago Grisolía pues podía haber desplegado toda su bonomía y toda su labor en cualquier parte del mundo, y decidió hacerlo en Valencia, comprometiéndose con Valencia y comprometiéndose con su comunidad. Yo he tenido la suerte de trabajar con él en muchos de los yacimientos culturales que la Diputación Provincial, como por ejemplo en Campello, en los Baños de la Reina, podemos tener, y la verdad es que es un hombre enamorado de la comunidad valenciana, que ha defendido y que ha trabajado la comunidad valenciana, ha sido y es un ejemplo para todos nosotros, y alguna propuesta para algún reconocimiento en el futuro me van a permitir que en las próximas horas o en los próximos días traslademos en nombre del Partido Popular, y siempre yo creo que desde el consenso y desde el acuerdo con todos. Yo creo que cuando hablamos del patrimonio de la comunidad valenciana, nuestro patrimonio histórico, científico, cultural, pues probablemente Santiago Grisolía seguro forma parte de nuestro patrimonio científico y cultural sin ningún género de dudas. Es una pérdida lamentable, con el orgullo de una larga vida habiendo dado mucho por la comunidad valenciana, y está todo el Partido Popular absolutamente conmovido por esta pérdida, pero a la vez también muy orgullosos de haber disfrutado y con la responsabilidad de desarrollar un legado de altísimo nivel como el que deja Santiago Grisolía. Por tanto, nuestras condolencias, nuestro abrazo a la familia, pero sobre todo nuestro orgullo de ciudadanos de la Comunidad Valenciana de haber podido disfrutar